Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de septiembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el libro de Daniel capítulos 7 y 8. Libro de Daniel capítulos 7 y 8. Hablando de la escritura que se pudo haber compuesto en el exilio, ayer estuvimos, bueno, desde el libro de Job y los salmos que estuvimos leyendo el domingo y el día de ayer, eh, pues se cree que estos textos un poco trágicos que exponen el dolor, el sufrimiento, también el arrepentimiento y también la esperanza de un pueblo que como consecuencia de su pecado había sufrido el exilio, había sufrido la destrucción. Aparece de nuevo un relato que se ubica históricamente en esta misma época y son los relatos de las visiones de Daniel. Hay algo particular en la Biblia que les he explicado y es que una cosa son los tiempos en que suceden las cosas, las historias o los relatos. Sucedieron en un tiempo X, pero fueron escritas en otro tiempo diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos los relatos de Daniel, algunos o la mayoría de los relatos de Daniel los podríamos ubicar aproximadamente en el siglo V antes de Cristo o antes de nuestra era, que es el tiempo del exilio en Babilonia. Pero se cree por la forma de escritura que el texto de Daniel se pudo haber escrito aproximadamente por lo menos los primeros 6 capítulos en el siglo III y los últimos capítulos en el siglo II. ¿Sí? Estamos hablando de la escritura como tal, pero no se está narrando acontecimientos que ocurrieron en el siglo V. Es, por ejemplo, los escritos que se le atribuyen a Moisés como el Pentateuco. Génesis 1 nos narra la creación pues de los cielos, de la tierra, la creación del ser humano, pero no hay manera que esto haya sido escrito en el momento en que sucedieron las cosas, sino que se escribió siglos después, sin duda alguna. Llegamos a Daniel. Si recuerdan, habíamos visto los primeros 6 capítulos de Daniel de manera histórica hasta que aparece eh, el imperio persa. Daniel es llevado cautivo a Babilonia con Nabucodonosor como uno de los jóvenes con ciertas características a estar en el palacio del rey, y Daniel va a estar hasta el reinado de Darío, rey de Persia, o sea que él estuvo tanto con los de Babilonia, con los reyes de Babilonia, como con los reyes de Persia. Y esos 6 primeros capítulos de Daniel nos está contando los sucesos, lo que vivió Daniel y sus amigos por defender su fe, los procesos que lo estudiamos de adoctrinamiento de los babilonios, qué pasa cuando llega de nuevo Ciro o cuando llegan los persas a tomar el imperio de Babilonia. Y ya los últimos capítulos, a partir del capítulo 7 al 12, nos cuenta las visiones que tuvo Daniel durante el tiempo que estuvo en, bueno, en Babilonia, ya sea con los babilonios o con los persas. Daniel primero tuvo unos sueños y unas visiones que están en el primer capítulo del libro, que tiene que ver con Nabucodonosor. Luego Daniel es desplazado hasta por su descendiente de Nabucodonosor, no es precisamente el hijo, Belsasar. Cuando Belsasar tiene aquella visión de la mano en la pared, escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsin, advirtiéndole pues que sería quitado su reino, Daniel interpreta estas visiones. Daniel es de nuevo colocado en autoridad. Y en esa época de Belsasar es que aparecen las primeras visiones del capítulo 7 y 8. De hecho, si ustedes miran
Daniel 7.1 y Daniel 8.1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y el capítulo 8 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Quiere decir entonces que, o sea, si miráramos, pareciera que nos devolvimos en el tiempo, porque el capítulo 6 de Daniel ya nos está diciendo que estamos con Darío, rey de Persia, y en el 7 vuelve a aparecer como si nos fuéramos atrás en la época de Belsasar, ¿sí? Entonces, por eso, esta es una de las razones para que muchos comentaristas digan que el libro fue compuesto en dos tiempos. En un tiempo se componen los primeros 6 capítulos, perdón, que tienen una parte histórica, y un tiempo posterior, los siguientes capítulos del 7 al 12, que contienen las visiones proféticas que tuvo Daniel. Entonces, si ustedes miran, los primeros 6 capítulos no tienen como tal ningún tipo de profecía, de ninguna manera, y los últimos es los que tienen todo el contenido, no solo de profecía, sino de profecía o de más bien, no solo una visión profética, sino una visión apocalíptica, que es diferente, porque la visión profética tiene una comprensión inmediata de la visión, ¿sí? La visión profética es cercana, generalmente tiene una dimensión de inmediatez respecto al profeta y a su entorno. Entonces, generalmente, si hacemos memoria, los profetas de Israel y de Judá, lo que ellos estaban anunciando, la mayoría de las cosas tenían un cumplimiento inmediato. Hemos identificado en algunos unos rasgos donde decimos, este cumplimiento es mesiánico porque vemos en ellos al Señor Jesús que se cumpliría después, pero la visión profética tiene un cumplimiento para el entorno inmediato, tanto del que recibe la visión profética como para su entorno, ¿sí? En cambio, la visión apocalíptica tiene un sentido más tardío, más lejano a lo que él está recibiendo. La visión profética tiene un lenguaje sencillo y es comprensible. En cambio, la visión apocalíptica tiene un lenguaje fantástico y mítico, ¿sí? Entonces, Daniel nos va a presentar ambas cosas, visión profética y visión apocalíptica. Pero además Daniel, con una característica muy particular como Ezequiel, nos va a dar un mensaje en un lenguaje escatológico que se refiere a acontecimientos del fin de los tiempos. Tiene tal amplitud la visión de Daniel que va no solo para el cumplimiento de su momento, de su entorno, en su inmediatez, sino que incluso tiene un alcance hasta el final de los tiempos. De allí que muchos mencionan que Daniel, por lo menos los últimos capítulos a partir del 7, es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿sí? Apocalipsis es una palabra que quiere decir revelación o revelar, descubrir. Y por eso se le ha dado a este tipo de literatura este nombre, porque necesita una interpretación, sin duda alguna. Es un lenguaje fantástico, un lenguaje mítico que necesita ser entendido, comprendido y revelado, ¿sí? Y de alguna manera, bajo este lenguaje mítico, es que se dan mensajes que tienen que ver con el final de los tiempos. Y eso es lo que vamos a ver en estos últimos capítulos de Daniel, de un alcance extraordinario, de un alcance no solo de su presente, estamos hablando del siglo V, sino que va a tener un alcance hasta la venida del Señor Jesús y hasta el establecimiento pleno del reino de los cielos en este mundo. Así que eh, seguramente Daniel fue un libro que sirvió de mucha inspiración para lo que tenemos en el libro del Apocalipsis y muchos escritos que no están en el canon bíblico que tienen que ver con la manifestación plena del Mesías para los judíos como aquel caudillo, el Mesías príncipe, libertador. Para nosotros ya no hablamos de la primera venida del Mesías, sino de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor, donde definitivamente establecerá su reino y su justicia aquí en la tierra y en el universo entero. El capítulo 7 entonces habla de una primera visión que tiene Daniel. Si ustedes han leído, han tenido la oportunidad de leer en algún momento el Apocalipsis, se van a dar cuenta que el tema que aquí plantea Daniel es un mismo tema que va a plantear Juan
cuando está en la isla de Patmos en el capítulo 4. En el capítulo 4 van a tener una visión muy similar, tanto Daniel, capítulo 4 Apocalipsis y capítulo 7 Daniel son visiones muy similares, tiene que ver con la manifestación de unas bestias. Y dice, y si quiere acompáñeme al capítulo 7 para que vayamos viendo la implicación de lo que Daniel está anunciando. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja cuando vamos a textos como Daniel y como Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo que para ellos era un futuro lejano, para nosotros muchas de estas cosas ya son un pasado, ¿sí? O sea, que nosotros estamos analizando desde el futuro que ellos vieron. No todo, porque todavía hay un futuro por cumplirse, pero nosotros podemos dar fe. Y ahí es donde yo hago mi análisis o mi reflexión personal, donde tengo que ser humilde y decir, si miro estos escritos como Daniel o como Apocalipsis y los miro hacia atrás y encuentro en ellos cumplimiento, ¿por qué me voy a atrever a negar de que lo que no se ha cumplido se vaya a cumplir? ¿Sí? Si ya después de 2000 años se cumplió una palabra dada, bueno, estoy hablando de 2000 años desde el Apocalipsis, pero casi 2500 años desde el libro de Daniel. Si después de 2500 años estamos viendo el cumplimiento de lo que dijeron, de lo que dijo Daniel, ¿por qué no voy a creer o a esperar que se cumpla lo que vendrá? ¿Sí? Entonces yo no puedo ser simple y decir, no, eso del apocalipsis, del final de los tiempos, de la manifestación del anticristo, eso es cuento, eso es mentira, eso es para asustar a la gente, para que se convierta a sus malos caminos. Pues allá cada uno con sus pensamientos locos, pero sencillo, regla de tres simple. Si ya se cumplió una parte, ¿por qué no se va a cumplir la otra parte? Dice entonces el capítulo 7, estaba Daniel cuando, insisto, se devuelve, pareciera que tuvieron un retroceso en la historia, pero es que estos capítulos están inmersos en la narración de los primeros 6 capítulos. Dice el versículo 2 del 7, estaba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes diferentes, la una y la otra, subían del mar. Bueno, aquí hay un sentido, eso es una interpretación que la misma Biblia nos permite dar. El mar es un símbolo de pueblos, de gentes. En la Biblia se distinguen dos tipos de personas. Los judíos como personas creyentes, ¿sí? O sea, en términos generales, se presume que los judíos son personas creyentes. Se presume que Israel es el pueblo escogido del Señor sobre el cual su nombre sería invocado. Se presume que Israel es el pueblo que tendría la marca pues de ser un pueblo elegido y tendría una señal inequívoca como la palabra del Señor en el Sinaí, como señal del gran pacto hecho con Israel en el Sinaí. Así que si asumimos que el judío es el pueblo del Señor, todos los demás pueblos que no son apartados y elegidos, santificados como el pueblo de Israel, se van a conocer como el pueblo gentil, ¿sí? En la antigüedad, los gentiles se podrían convertir al judaísmo, eso les van a llamar en la época del Señor Jesús los prosélitos, pero se distinguen esos dos tipos de personas, los gentiles y los judíos como creyentes. Hoy podríamos decir desde la iglesia, podemos distinguir dos tipos de personas, el natural, así lo menciona San Pablo en 1 Corintios 3, el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene vida espiritual, que no se acercaba al Señor, y el hombre espiritual. Diga, hay otro por ahí entre el natural y el espiritual, pero ya no viene el caso, y son o el creyente o el incrédulo, o el convertido o el inconverso, ¿sí? Y el símbolo de las aguas de los mares hace referencia a las gentes, al pueblo gentil, a los pueblos, a las naciones. Quiere decir que estas bestias no provienen del pueblo de Israel, sino que provienen de otros pueblos. Ese es el significado de que vengan de los mares. Entonces, cuando, por ejemplo, el de la pesca, tiene mucho sentido cuando el Señor manda a los discípulos a pescar, cuando
porque de los mares es que se va a los pueblos. Cuando en Juan 21, dice echad la red a la derecha, está mandando precisamente el mandato de ir a ser discípulos a todas las naciones, de ir a los mares a ser pescadores de hombres, que también lo hace en otro encuentro anterior a la resurrección con sus discípulos. Dice entonces que esta primera bestia, la describe, era como león, tenía alas de águila. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Sí? Era un león con corazón de hombre. La segunda bestia también viene del mar, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y temible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay algo que quiero decirles con mucho cariño y con mucho respeto, pero un cristiano debe educarse en la historia. Porque esto que acabo de leerles, que es bíblico, que está en la Biblia, para poderlo comprender hay que tener un conocimiento de la historia, hay que estudiar la historia. ¿Yo cómo voy a saber si las palabras proféticas, apocalípticas, escatológicas que están en la Biblia, cómo voy a comprender si no tengo idea qué ha pasado a través de la historia de la humanidad? Hay una historia que se está cumpliendo, o hay una historia que más bien está cumpliendo estas palabras. Lo que, insisto, lo que para Daniel era algo que se vendría siglos después, para nosotros son cosas que se vinieron siglos atrás. ¿Cómo las vamos a comprender si no tenemos idea de la historia? ¿Cómo las vamos a comprender si no entendemos el entorno que rodeaba tanto a Israel como a la iglesia? Porque hay un entorno histórico, social, político, que rodeaba al pueblo de Israel donde hay cumplimiento de estas profecías. Pero también hay un cumplimiento a través de la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo, donde también hay un cumplimiento, por ejemplo, del Apocalipsis. Así como Daniel pensaba y veía acerca de lo que es del pueblo de Israel, pues Juan en Apocalipsis nos va a hablar lo que tiene que ver respecto a la iglesia. Y hay acontecimientos del Apocalipsis que para entender que ya se cumplieron, sí o sí tenemos que entender la historia. Tenemos que entender la historia, tenemos que conocer la historia, tenemos que tener un panorama amplio de la historia, porque si yo no veo la historia como acontecimientos pasados, no voy a poder entender el cumplimiento de esas profecías. Y tanto Daniel como Apocalipsis se han cumplido en estos 2000 o 2500 años respecto a Daniel, pues cosas que la tenemos ya claras entre nosotros. Por ejemplo, esto que acabo de leerles. Esto que acabo de leerlos describe 4 reinos que tienen que ver con Israel, ¿sí? Con Israel. Aquí no está planteado nada para la iglesia. Hasta aquí está hablando Daniel de acontecimientos que vendrían para Israel. Para algunos que ubican el escrito de Daniel de manera tardía, por ejemplo, algunos dicen que Daniel 7 al 12 se escribió más o menos en la época de los Macabeos, años 167 a 164. Para algunos, esta profecía no es una profecía escatológica o hacia el futuro, sino que más bien es una narración histórica.
Digamos en este escenario que fuera así. Pero aún si fuera así, Daniel tuvo una visión muy clara de un cuarto reino que en el año 165 no se había manifestado, ¿sí? O sea que por más que quisieran quitarle eh, mm, este don de la profecía que el Señor le da a Daniel, aún así Daniel tuvo la revelación del reino más importante y más poderoso que se iba a levantar. Miremos el versículo 15 al 17, que de alguna manera aquí está la interpretación de esta visión. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Mire que Daniel tuvo la visión y le dieron la interpretación. Y dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahora piensen en esto. Aquí nos está diciendo que estos cuatro reyes van a anteceder el reinado soberano del Señor. Entonces, aquí tendríamos que ver que estos reinados se han cumplido y se están cumpliendo porque le pregunto, ¿el reinado soberano del Mesías está en esta tierra? Por si le quedan dudas, no. Jesucristo no reina en este mundo. Quien reina en este mundo es el enemigo. Y Jesucristo quiere reinar en este mundo es a través del creyente. O sea, si Jesucristo no reina en la vida del creyente, no hay esperanza para este mundo presente. Hay esperanza para el mundo futuro. Y la esperanza para el mundo futuro es la segunda venida del Señor. La esperanza para el mundo futuro es que Él venga en gloria y ponga fin a la injusticia. Pero la esperanza para el mundo presente es la iglesia, es el creyente que le rinde su vida a Jesucristo, que le entrega su corazón y el dominio de su vida a Jesucristo. Y Jesucristo a través de cada creyente es que va a traer el reino de Dios y su justicia a la familia, a una empresa, a un entorno, a un vecindario, a una ciudad. La esperanza, de nuevo, para este mundo presente es el creyente que le entrega su vida a Jesús. Pero la esperanza para el mundo futuro, que será de locos, es la segunda venida de Jesucristo. Así que si yo no anhelo que Jesucristo venga a mi vida hoy y tome el control y el dominio de mi vida hoy, pues mucho menos voy a anhelar que Jesucristo se manifieste en gloria en los postreros tiempos. Cuatro reinos, y aquí va el primero. El primero es Babilonia, ¿sí? Representado en el león. El segundo va a ser Persia, que está representado en el oso. El tercero va a ser Grecia, que está representado en el leopardo. Y hay algo, hay un punto muy particular, porque dice que eh, esta, esta bestia, el 7:6, cuando habla de la tercera bestia que parecía un leopardo, dice, después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dominio. El imperio griego lo establece Alejandro Magno. Alejandro Magno cuando muere, por eso les decía historia, Alejandro Magno cuando muere, como no tiene hijos, su imperio queda dividido en cuatro reinos. Miren que esta bestia, leopardo, tiene cuatro cabezas. ¿Qué son cuatro cabezas? Son cuatro autoridades, cuatro reyes. Cuando Alejandro Magno muere, el imperio griego como tal se establece en cuatro reinos o cuatro cabezas que son Seleuco, Ptolomeo, Antígono y Lisímaco. Esos cuatro generales de Alejandro Magno toman el control de todo el imperio griego dividido en estos cuatro grandes reinos. Ptolomeo y Seleuco van a tener que ver directamente con Israel. De ahí viene, bueno, va a haber una lucha siempre entre los Ptolomeos y Seleucos por Israel, porque Israel va a quedar justo en la frontera entre estos dos reyes. Entonces, mire cómo
¿Cómo saber que esto es verdad y se cumplió? Historia, ¿sí? Viene un cuarto reino que dice y lo describe como la más brutal de todas las bestias, ¿sí? Como la más espantosa y terrible. Y dice que tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y que pisaba lo que quedaba, pues lo que medio quedaba bien lo pisaba, y habla luego que esta gran bestia tendría 10 cuernos. Esos 10 cuernos, lo vamos a ver de nuevo en el Apocalipsis, tiene que ver con como con 10 reyes que sale de ahí y luego describe uno solo que se sobrepone y sobresale a todos los demás. Este cuarto reino se refiere al Imperio Romano. Pónganle mucho cuidado, al Imperio Romano. Pero si recuerdan la interpretación del 15 al 17, dice que después de que caigan estos cuatro reinos se manifestará el Señor Jesús a plenitud. Quiere decir que en el mundo presente todavía hay un imperio que domina y es el Imperio Romano. Ahora usted dirá, eso es mentira, no existe, el Imperio Romano no existe. El Imperio Romano fue debilitado por allá como en el siglo XIV, ya no tiene el poder que tenía. No, el Imperio Romano existe y en algún momento lo vamos a analizar y entender. Y el Imperio Romano se ha, digámoslo así, esparcido a través de estos 10 cuernos en el mundo entero. Porque es que el dominio hoy en día no es necesariamente militar como lo fue en su momento. El Imperio Romano fue una bestia, literalmente una bestia, una máquina de guerra. Literalmente el Imperio Romano cuando surge como una bestia que devoraba y hollaba absolutamente todo. Pero hoy en día las guerras no necesariamente son con armas y con poder militar. Las batallas se están librando en la mente de las personas, en ideologías. Y en algún momento tendremos la oportunidad de analizarlo, cómo el Imperio Romano impera hoy en el mundo entero a través de ideologías, ¿sí? En todo, y esta vaina es hasta tenebrosa porque es transversal a la religión, es transversal a la fe, ¿sí? Y eso es muy delicado porque mucha fe está contaminada por esa ideología que viene de un imperio que está hoy en día, que es el que domina hoy en día en el mundo, y es el Imperio Romano. Está anunciado por Daniel. Miren el alcance de la profecía de Daniel. Nosotros estamos hoy, bueno, no creo en el nombre del Señor como creyentes, que estamos bajo el dominio de Jesucristo. Quien no está bajo el dominio del Imperio Romano, tal vez sin darse cuenta. Porque si hacemos un análisis de toda la historia, hay una ideología y hay un fundamento doctrinal, hablando de una doctrina que se mantiene en todo el mundo y proviene del Imperio Romano. Y no solo a través de la religión católica, es mucho más profundo y lastimosamente casi imperceptible que está dominando el mundo. Ahora pensémoslo así. Si Daniel anunció 4 reinados y el quinto sería el del Señor, el del príncipe, el del Rey de Reyes, mire que cada vez nosotros sí estamos más cerca de su plenitud, de su manifestación plena. Ya pasó el babilónico, ya pasó el persa, ya pasó el griego, se manifestó el romano, no ha pasado, se manifestó el imperio romano y quedará entonces la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este tema es fascinante. Hay gente que le da miedo hablar de escatología, hablar de lenguaje apocalíptico, pero sin duda alguna hay que aprenderlo. Pero para poder entender lo que viene, hay que entender lo que pasó. Para poder entender el futuro, hay que mirar hacia el pasado, para comprenderlo, para interpretarlo adecuadamente y para asumir posturas serias y responsables hacia el futuro. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, a entregarle este día y que sea Él a través de su Santo Espíritu guiándonos. Padre, yo te pido por favor que la luz de tu Espíritu ilumine nuestras mentes, pidámosle así al Señor. Porque no se trata de lo que yo quiera creer. No tiene sentido, Señor, es un absurdo total.
Se trata de creer lo que debo creer, de entender lo que es, no de interpretar como a mí me plazca, Señor. No de darle, Señor, la comprensión que me convenga. Las cosas son como son. Y las cosas que vienen de ti sí que son como son, Señor. Lo que necesitamos en humildad es pedirte que nos des comprensión. Eso pedía Daniel y eso tuvo Daniel, comprensión. Yo te pido que despiertes el espíritu de tus hijos, de tu pueblo, sobre el cual tu nombre se invoca, y que volvamos nuestro corazón a ti hoy y siempre. Toma la vida de tus hijos, guárdanos, por favor, en nuestras entradas y salidas, de todo mal, de todo peligro. Guíanos por sendas de verdad y de justicia, y trae la luz de la verdad a nuestro corazón. Líbranos del engaño, la mentira, de lo oculto, de lo escondido, de la apariencia, de la hipocresía. Saca a la luz la verdad para libertad de tu pueblo, Señor. Extiende tu mano de bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.